Hola amigos de Radio Cámara, seguimos monitoreando todo lo que pasa en el resto del mundo porque Trelew no está despegado de todo lo que pase en el mundo, ni Trelew, ni Chubut, ni la Patagonia, por supuesto Argentina. Y hay cuestiones que son interesantes porque van reafirmando cosas que veníamos diciendo hace 2 o 3 años y que se van inexorablemente cumpliendo en las tendencias globales, en un mundo que está enteramente globalizado. Muchos van a entablar ahora la discusión de si la salida de Inglaterra del mercado común europeo va a repercutir o no en el país, desde luego en Chubut y por supuesto en lo que nos interesa a nosotros, en Trelew. Sin embargo, si analizan con detenimiento y con foco lo que van a escuchar, de fondo le hemos puesto el momento, el instante en que se realizaba el escrutinio de la salida de Londres del mercado común europeo tras las elecciones del referéndum, como el componente urbano, la gran concentración urbana votó de una forma y cómo las economías regionales votaron de otra, las similitudes en los procesos de elecciones en este país, cómo la gente, cómo un grupo de gente que en las PASO había votado apenas un 21%, el encarnamiento del neoliberalismo exacerbado de Macri o de Cambiemos, y lo que pasó luego hasta llegar a un resultado del 51 y el 49%, el impacto del voto en blanco en localidades como Trelew siendo la tercera fuerza, y los procesos internacionales que están demostrando día a día cómo nos equivocamos en la elección de las políticas que nos van a regir el bolsillo en los próximos años. Y no es un dato menor, porque la movilidad que da la globalización es instantánea. Así como podemos estar siguiendo en simultáneo lo que está pasando en Londres, lo que está pasando en Estados Unidos, en Wall Street o en la bolsa de Japón, desde un barrio periférico de la ciudad, también las políticas se van trasladando con la misma velocidad. No es el mismo escenario el de Argentina, especialmente el de Chubut, que el de Inglaterra o el de Londres, porque Londres vive de papelitos virtuales en las nubes, sin nada en la tierra, y Argentina, por el contrario, y más Chubut sobre todo, tenemos los bienes sustanciosos, naturales, imprescindibles, que no tiene Inglaterra. Ahora bien, la banca, la especulación, se nutre de la economía de libre mercado a través de la regulación, la planificación y la operatividad que le dan unos pocos grupos privilegiados en todo el mundo, y no solamente en sus lugares de origen, uno de los cuales es el mismísimo Londres. Hemos hablado del peligro de la megaminería, el peligro de la cuestión energética y el peligro que nos puede suceder cuando nos hemos vergonzosamente alineado a un sistema que está caduco, que está explotando en todo el mundo. Lo estamos viendo en los debates en España, lo vemos ahora en este debate, en este referéndum británico, y lo vemos todos los días en las movilizaciones que, aunque no se muestran en los medios, están sucediéndose en Argentina, y sobre todo lo vemos cuando vamos al supermercado, cuando vamos a pagar las tarifas y cuando vamos a pagar lo que nos lleva todo el salario y nos deja en una posición cada vez más vulnerable y más debilitada. Pero hay una cuestión que es importante. Tenemos un gobierno nacional que ha tomado el timón con el rumbo equivocado, pero tenemos la gran posibilidad de que los gobernadores patagónicos sean inteligentes y en un bloque conciso, regional, sean capaces de mitigar los efectos de esta mala elección que se hizo con Cambiemos. Hola, soy Max Kaiser y esto es Kaiser Report. Bienvenidos a este especial sobre el Brexit. ¿Qué demonios ha pasado? Yo os lo explico. Que un país como el Reino Unido acaba de emborracharse con un cóctel de Brexit elaborado con 2 partes de odio a David Cameron, una parte de odio a Josh Osborne y 47 partes a Ginebra.
Pero lo más alucinante de toda esta resaca es que los británicos no saben lo que han votado, como demuestran las estadísticas de búsquedas de Google, en las que un día después del referéndum la frase más buscada ha sido ¿qué es la Unión Europea? ¿Por qué he votado a favor de abandonarla? ¿Quién soy? Estamos viviendo una increíble revolución. Por casualidad, tengo conmigo a Stacey Herbert y Mitch Firestein, autor de Planeta Ponzi, con los que hablaremos de las consecuencias del Brexit y de lo que puede depararnos el futuro. Bienvenidos. Mitch Firestein, usted es la única persona que conozco que vaticinó el Brexit en los medios, porque el resto estaban todos seguros de que se impondría el no a la salida de la Unión Europea. Sin embargo, el 51,9% de los británicos, o lo que es lo mismo, 17,4 millones de personas, han votado a favor del Brexit, mientras que los partidarios de permanecer en la Unión Europea han sido el 48,1%, 16,1 millones. ¿Acaso esos 17,4 millones de personas son unos racistas analfabetos, como afirman muchos medios británicos? Mire, llevo 30 horas despierto pendiente de lo que pasaba con el referéndum, y lo que yo percibo es que los medios británicos no han dejado de echar vines por la boca descalificando a los partidarios del Brexit, acusándolos de analfabetos o al menos de no tener un título universitario. Posteriormente, a medida que iba quedando claro que ganaría el Brexit, han empezado a decir que esa salida de la Unión Europea destruiría los mercados financieros y otras cosas más. Sin embargo, el movimiento más importante en los mercados financieros tras conocerse el resultado del referéndum se ha producido precisamente en Japón, en el índice Nikkei. La verdad es que yo no me esperaba el resultado. El referéndum escocés fue un gran fiasco y las últimas elecciones generales parecía que iban a estar igualadas. Recuerden a Russell Brand aliándose con Ed Miliband y toda la insurgencia laborista que desencadenó. Y luego resultó que los conservadores obtuvieron una mayoría aplastante. Por eso yo no me esperaba que los británicos se levantaran de la cama y acudieran a las urnas a votar a favor de romper el compromiso con la Unión Europea que mantiene el país desde hace años, porque sería un proceso demasiado complejo. Pero ha pasado, y la primera reacción de los mercados ha sido ponerse a vender como locos. Como gestor monetario que es usted, Mitch, me gustaría que nos hablara de las consecuencias estructurales, porque o bien se trata de una reacción precipitada y los mercados volverán a recuperar rápidamente todo lo que han perdido, o bien se les ha infligido un daño a nivel estructural. Podemos estar ante el fin de la tendencia alcista que viene registrándose desde hace 30 años en el mercado de deuda, porque podríamos haber alcanzado el punto álgido e iniciado una nueva tendencia a largo plazo muy distinta de la que veníamos teniendo en los últimos años. ¿Cuál es su opinión al respecto? Mire, como decíamos el otro día, nos encontramos en una situación donde los banqueros centrales, que se creen los magos del mundo, han manipulado el mercado de deuda, la bolsa y el mercado inmobiliario hasta niveles absolutamente desproporcionados que no corresponden a la realidad, Max. Permítame que lo interrumpa brevemente. Es que me gustaría conocer su opinión sobre la situación del mercado inmobiliario británico. En las distintas intervenciones que ha tenido usted en este programa a lo largo de los últimos años, siempre ha señalado al mercado inmobiliario como el principal beneficiario de la generosidad del Banco de Inglaterra y del resto de bancos centrales a la hora de emitir moneda. Un dinero que no se destina a la economía real ni al incremento de los salarios, sino a las compras de activos y a la burbuja inmobiliaria. Pues bien, las acciones de las constructoras y agencias inmobiliarias del Reino Unido se han desplomado con el Brexit, igual que las de los bancos. ¿Cree usted que la burbuja inmobiliaria británica, por fin, ha estallado? Yo creo que ya estalló hace 18 meses. Lo que pasa es que siempre transcurre algo de tiempo hasta que las consecuencias empiezan a manifestarse. Las acciones de las promotoras inmobiliarias han caído de media un 25%. Y en el caso de Persimmon, una de las principales promotoras del país, han llegado a caer en un momento dado al 50%, para cerrar finalmente con una bajada del 40%. Por tanto, nos enfrentamos a un problema de grandes dimensiones. Londres está lleno de proyectos de construcción. Por eso, en la capital se ha impuesto el voto a favor de permanecer en la Unión Europea para perpetuar la burbuja inmobiliaria en el tiempo y que no deje de crecer. Pero no, esa burbuja va a empezar a desinflarse y además dejará de haber compradores. Pero no se le está dando demasiada importancia. Vamos a ver un titular relacionado con lo que acabas de decir, Max.
El Brexit provoca un desplome de las acciones de las constructoras. O si no, este otro gráfico en el que aparecen reflejadas en rojo las acciones de las constructoras y bancos que han bajado de precio. Recordemos que el RBS ha caído un 34% y Barclays un 30%. Manhattan, que no forma parte de la Unión Europea, está repleto de compradores chinos, rusos, franceses, brasileños. ¿No creen que se le está dando demasiada importancia? Es que la economía de Nueva York está diversificada, mientras que Londres es un monocultivo. Lo único que se hace es especular con la vivienda. Londres es a la especulación inmobiliaria lo que a Hollywood al cine o antes Detroit a los automóviles. Su economía no está lo suficientemente diversificada como para resistir un desplome del mercado inmobiliario. La diferencia entre las promotoras inmobiliarias y un banco insolvente como el Royal Bank of Scotland, cuyas acciones han caído un 30%, es que el banco británico se mueve en niveles mucho más elevados, por lo que la bajada en términos absolutos es mucho mayor. El RBS es propiedad de los contribuyentes. Sí. Y los contribuyentes... Efectivamente. Y los contribuyentes deberían haberlo aniquilado hace mucho tiempo. Sí. En el caso de las promotoras inmobiliarias, el problema es que están demasiado apalancadas, sobre todo por programas como el de la ayuda a la adquisición de Osborne, que no es más que una estafa Ponzi. Los alquileres en Londres están tan caros que nadie puede pagarlos, lo que se traduce en un exceso de oferta inmobiliaria. Pasará como en la Tailandia de 1998. Nosotros estuvimos allí y vimos cómo las grúas estaban paradas a mitad del proceso de construcción. Pero bueno, creo que has traído un gráfico sobre la libra, ¿no? Sí, tenemos algunos. Vamos a verlo. En los días previos al referéndum, la libra había subido ante la confianza generalizada de que se impondría el no al Brexit. Pues bien, lo que tenemos que hacer ahora es plantearnos si nuestras suposiciones sobre la libra, los mercados y el resultado del referéndum iban tan desencaminadas, a lo mejor también estamos equivocados respecto al futuro del mercado inmobiliario. El mercado inmobiliario funciona a base de perspectivas. Se analizan las perspectivas a 5 o 10 años y si se calcula que habrá una demanda X, entonces se construye una oferta de viviendas Y. Pero si las suposiciones resultan ser todo lo contrario a la realidad, como se ha demostrado, entonces todas esas perspectivas están totalmente equivocadas. Sí, lo que pasa es que los promotores ya tienen el dinero. Quienes salen perdiendo son los inversores porque los promotores se quedan con su parte gracias a la nula rendición de cuentas y a la falta de transparencia que caracteriza al sector. Y se escudan en eso de que rentabilidades pasadas no aseguran rentabilidades futuras. Bien, vamos a ver por fin el gráfico sobre el comportamiento de la libra frente al dólar en las últimas 2 semanas, publicado por John Others del Financial Times. Sé que ha traído un gráfico con el comportamiento a largo plazo que contradice a este, pero si nos quedamos en el corto plazo, ¿cómo es posible que las encuestas, los mercados y las élites se hayan equivocado hasta tal punto? Por cierto, eso es lo mismo que ha pasado en Estados Unidos, donde todo el mundo se mofaba de la posibilidad de que Trump ganara las primarias del Partido Republicano, tachando a sus partidarios de racistas y por tanto descartando la victoria de Trump. Esta caída de la libra se parece mucho a la que se produjo dentro del Partido Republicano cuando finalmente se supo que se había impuesto Trump. Parece existir una gran desconexión entre los ciudadanos de las urbes y los medios por un lado y el resto de la economía por otro. ¿Es eso lo que está pasando aquí? Creo que hay varias reacciones. Si se fija, la libra llegó a tocar la barrera de $1.50 antes de caer. De hecho, el gráfico no refleja toda la caída. El repunte se produjo cuando todo el mundo daba por hecho que el Brexit no saldría adelante. Sí, eso se pensaba. Lo decían las encuestas. Bueno, lo que pasó fue que un gran banco de inversión o alguna empresa con mucho dinero entró en Betfair y apostó 85 millones para manipular las cuotas y que pareciera que el no Brexit tenía una ventaja clara. Y no podemos olvidarnos tampoco de la ampliación del plazo que decidió el Partido Conservador para que se registrara en el censo el mayor número de jóvenes posible. Creo que el 70% de los jóvenes se mostró partidario de permanecer en la Unión Europea. El factor demográfico ha sido muy interesante. El caso es que intentaron manipularlo y a partir de esa manipulación con la que creían que el resultado ya estaría claro, alguien, el banco de inversión o quien quiera que fuera, decidió apostar esos 85 millones. Vamos a volver a ese gráfico.
Uno de los principales beneficiados de todo esto es George Soros, que hace unos años hizo saltar la banca del Banco de Inglaterra y se embolsó unos 1.000 millones. En el libro La alquimia de las finanzas, Soros presenta la capacidad de reflexión como uno de los elementos más importantes en todo esto. Y es que cuando los mercados empiezan a creerse su propia exageración, pueden llegar a alcanzar niveles que carecen del más mínimo sentido. La idea de que tenemos un mercado eficaz ha demostrado en innumerables ocasiones ser un engaño. Los mercados son muy ineficaces a corto y medio plazo. Solo a largo plazo puede decirse que hacen una labor adecuada a la hora de repartir riesgos y beneficios. Pero a corto plazo pueden estar tremendamente distorsionados, Mitch. Efectivamente, las noticias de la BBC, de Sky y del resto de medios dominantes obedecen a un mismo discurso. Ahora pasarán del discurso del miedo al de la culpa. Todo lo que pase será culpa del Brexit. Sin embargo, en el gráfico que he traído yo sobre la libra vemos que en el 2008 una libra se cambiaba por $2.09, tras lo cual empezó a caer y al cabo de unos meses se cambiaba por $1.39. Lo que supone un descenso del 34,5%. Eso fue durante la crisis financiera. Sí, y luego se mantuvo en ese rango. El gráfico a corto plazo que ha enseñado usted antes recoge la única subida temporal que se ha producido en los últimos tiempos y encima esa subida solo ha sido hasta $1.50. La última caída no fue más que del 10%, mientras que en 2008 fue de casi el 35%. Bueno, es que la del 2008... fue en el plazo de un mes. Esta ha sido la mayor caída en un solo día. En un solo día. Ni siquiera tan solo en 4 horas. Pero bueno, lo que quiere decir usted es que cuando se dice que la libra cotiza en mínimos de hace 35 años, gran parte de esa bajada se produjo en el 2008. Lo que digo es, desde el 2008 estamos en el rango de entre 1,39 y 1,55. Y la causa de todo eso es el exceso de deuda, de crédito y de apalancamiento. Esa es la raíz del problema. Y desde la crisis no se ha hecho nada para remediarlo. Déjeme que se lo muestre a la audiencia para que lo vea bien. Esta es la fuerte caída que se produjo en el 2007-2008. Está claro que la gente que ha votado sí al Brexit ha considerado que, de alguna forma u otra, la salida de la Unión Europea sería beneficiosa para ellos. Habrá ganadores y perdedores. Quizás sea buena idea para, después de la pausa, analizar quiénes pueden ser los ganadores en este escenario, aunque no sea exactamente lo que teníamos previsto. Creo que será un tema interesante que podemos abordar en la segunda parte. Bueno, no hay segunda parte para analizar sobre lo que pasa en Europa, en Inglaterra, en el mercado común europeo, pero hay una reflexión para lo que nos puede pasar a nosotros cuando salimos desesperadamente a vivir de los futuros inversores que puedan arrimarse a este país con un atractivo tal como el que propone el gobierno de Cambiemos y sus 6 ministros. Esto nos tiene que llamar a la reflexión, pero también a la acción, porque después es tarde. Cuando se hizo cada intento de alinearse a una política cuya dependencia es del capital extranjero, han venido los peores inversores, entre comillas, que se les ocurre imaginar. Es una directa transferencia, como fue el caso de las privatizaciones, de capital real a capital imaginario, con las consecuencias, como las AFJP, en los resultados que hemos tenido que terminar pagando, como fue el caso del último acuerdo con los fondos buitre, donde siempre terminamos resignando nuestra soberanía, nuestra capacidad como pueblo, como nación, de ser económicamente libres y soberanos y dueños de lo que realmente está dentro de las fronteras de nuestro propio país. De manera tal de que hay que admitir
que hemos cometido errores, que tenemos persistentes errores de comportamiento cuando privilegiamos la compra barata en la industria extranjera, produciendo desbalances en las balanzas comerciales, déficit. También nos comportamos mal cuando privilegiamos y aplaudimos el capital externo en lugar del capital endógeno, el propio, el comerciante y el empresariado local y nacional, porque lo que estamos haciendo es disminuir nuestras posibilidades futuras de buenos salarios, de buen poder adquisitivo, de alto empleo y probablemente de una verdadera calidad de vida que en realidad podríamos obtener simplemente con ser un poco más afectos al sentido común y no tan vulnerables a la manipulación de los medios de difusión que actúan siempre privilegiando aquellas fuentes de especulación más que aquellas fuentes de producción. Este podcast de Radio Cámara de hoy podría llamarse una mala fotocopia de lo que pasa en el mundo, y es lo que hemos obtenido desde diciembre hasta ahora, porque no somos ni chicha ni limonada. Creemos que vamos hacia un lado y en realidad vamos hacia otro, y por lo tanto lo que creamos es caos y confusión, y no aportamos en nada, verdaderamente en nada, a un proceso de consolidación de todo lo bueno que se ha alcanzado en estos últimos años y todo lo bueno que podríamos lograr aprovechando, teniendo recursos como tenemos, de una crisis internacional al estilo que lo hizo el general Perón en los momentos de la Segunda Guerra. Lo podemos discutir en Facebook, lo podemos discutir en Twitter, en @Calafate, y fundamentalmente discutan ustedes antes de volver a tomar decisiones en cualquier elección, en la próxima elección de la cooperativa, en las elecciones de las vecinales, en las elecciones de las autoridades partidarias. La democracia no es solamente elegir diputados y gobernadores, es elegir representantes, líderes de opinión en todos los estamentos y organizaciones intermedias de una comunidad.